Yo creo que es bueno para vivir, ¿no? Bueno, no sé. Sí, fíjate que es bueno, uno en la escuela está por desmadre, a veces, maestro Ricardo, buenas tardes. Buenas Hola, ¿cómo tardes. andan, muchachos? Buenas tardes. No me dejaron entrar esta cosa, por eso me tardé. Ah, yo dije, está ahí nada más, dijo, ocupado en otra cosa. No, me estaba peleando acá. Es como, ¿sabe? Tengo dos enlaces Ujú, y uno me decía que no, que era del de ayer, de la clase de ayer, ujú, y me metí al otro y no me abría nada. Entonces tuve que estarle ujú, pique y pique hasta que me dejó por fin. no, Pero ya estamos aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. bien. Qué bueno, Bien, buenas perfecto. tardes. Ahorita iniciamos. Vamos acomodando todos. Buenas Siga tardes. platicando de ahí donde se Tardes, van a ir. Octavio. Ah, Hola, sí, Hola, hola. Octavio. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? Pues aquí un poquito en el tráfico, tarde, pero ya me conecté aquí desde la manejada. Ten cuidado, cabrón, nomás Sí, aguas con sí, eso. ¿Vale? gracias. Ahorita me No es pasa paro. más, más, esperemos que no pase a mayores, pero mejor sí, llegas tranquilo a tu casa y ya te conectas, ya no hay problema. pues sí, yo diría que hasta para que apagaras mejor el video, puro audio, que No, te Sí, ahorita, sí, sí, concentres. ahorita, sí. ahorita me paro, para, Ah, ok, para poner mejor. mi cámara. Sí, no te preocupes, lo importante es la seguridad. Tomamos el Sí, Gracias. video, sí, sí. lo puedes ver más tarde, ya que te los pasen, puedes ver No, ahí. ahorita aquí en 2 cuadritas me estaciono y no es la primera vez que me pasa. Ujú. ¿Cómo andan los demás? Luis, Fer, están conectando apenas también. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias a Dios, aquí llegando. Perfecto, bienvenidos. Gracias. Mientras llegan los demás, si se hace la hora, son las 6:04. A ver, platíqueme cómo le fue con su actividad 2. Ahí vi que algunos estaban batallando ahí con la plataforma. A ver, platíqueme sus experiencias al respecto. Pues al principio sí complicado, profesor, porque sí, es algo realmente nuevo. Yo tengo la fortuna de que mi esposa es maestra y en la normal habían aprendido a utilizar esas plataformas y me ayudó muchísimo, Ah, qué pero bueno. solo no lo hubiera hecho, pero se cumplió, que es lo importante. Teamwork, acuérdate, trabajo en equipo. Está bien, hay que hacer equipo con ella. Ahí lo que necesite también tú le ayudas. De eso se trata, de ir conociendo cosas nuevas. Son Claro que sí, detalles, pero que le van abonando más a su preparación también sí, claro profesional. que sí. Gracias por Sí, tu esa es mi comentario, intención Carlos. también, aprender a manejar ese programa. Digo, ahorita por la prisa y todo el tiempo, lo hice en PowerPoint, pero le comentaba a Rafa que sí, igual me interesa aprender eso. Digo, siempre es algo nuevo. Sí, claro, tiene que ser así, porque ya la tendencia es esta, ¿eh? Y hablando de entorno macroeconómico, la tendencia es esta. Entonces, lo que esperemos es de que las telecomunicaciones se mejoren, que no se baje la luz, como el martes que nos tenían ahí azorados, ya ven, Sí, y que se aproveche esta tecnología, porque la tendencia es esta, ¿eh? Yo digo, yo creo que ustedes también lo han vivido. Yo tengo muchos alumnos y conocidos que trabajan en transnacionales y se comunican con gente de la India, de China, de Alemania, de Inglaterra, de esta manera, y hacen sus ponencias y todo, sin necesidad de que, ay, tengo que ir a la Junta a Nueva York o que tengo que ir a la Junta a tal lado. No, se aprovecha de esta manera, muchachos. Entonces, ujú, es algo así como que una pizquita, como que una semillita que se les quiere sembrar también a ustedes para que trabajen con este tipo de herramientas. De hecho, la actividad 3, que es relacionada con este tema que vamos a ver ahorita, se las liberé, se las iba a cambiar de martes, pero dije, no, se las libero de una vez. No sé si ya vieron de lo que se trata. Ahí les dejé ahorita la vemos todos al final, les dejé ahora sí que el formato abierto, a que ustedes lo hagan. Yo conozco muchas ok. herramientas para hacer esa actividad que van a realizar, un mapa conceptual, pero ahora sí que ustedes van a decidir con cuál trabajar, si ya conocen alguna, si incluso lo pueden hacer en PowerPoint, ahí con todas las herramientas que tiene. Las herramientas de Office también son muy buenas, pero el chiste es de que traten de ir conociendo un poquito más y más para que también se les vaya abriendo ese panorama, muchachos, en cuestiones tecnológicas, que es la tendencia que viene, ¿eh? Hablando de entornos macroeconómicos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien A mí más si la, quiera comentar?
Rafa, échale. A mí la palabra complicado se me hace muy corta a todo lo que me tocó batallarle con eso. Casi llegar a la computadora, la aviento a la mitad de la calle, me desespero mucho con el tema de la tecnología porque no soy muy bueno. Sin embargo, salió, digo, utilicé la herramienta, me quedó como un tipo PowerPoint, nunca le atiné a poner la voz con Sí, la lo que te lámina, comenté, ¿da? La secuencia ahí. la secuencia, nunca le atiné y borré como 5 o 6 veces porque luego lo que había grabado primero se me ponía al final y quedó bien chilaquileado, pero pues bueno, le decía a Morán que es algo que tenemos que aprender, digo, ojalá, pues lo que les saben mover son mis hijos, pero pues ahora sí que de 10, 13 años no me pudieron ayudar con mucho, pero salió y es algo nuevo, definitivamente. Qué bueno. Digo, lo importante es que lo trataste de hacerlo, Rafa, lo que te puse ahí. Lo importante es que le buscaste, le picaste, le intentaste. Tienes tus observaciones, las que te hice ahí, pero te apuesto que la próxima vez si quieres hacer algo y te acuerdas de esa herramienta o te dicen hazlo ahí, ya vas a saber al menos cómo entrar y vas a ir encontrándole las mejoras conforme lo vayas utilizando. Y ya por último, sobre todo agradecer a Giovanni. Giovanni ahí nos echó la mano, nos pasó unos tutoriales, grabó, nos dijo cómo hacerle, porque yo creo que sin ese videíto que nos hizo llegar, yo no le hubiera entendido nada. Ah, qué perfecto, muy bien. Gracias a Giovanni también. A ver, muchachas, ustedes están muy calladas, Rocío y Elena. ¿Qué les pareció eso que hicieron? Pues a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante. Al principio también me costó mucho trabajo, sobre todo lo del audio. No sabía cómo poner música, no me dejaba poner música y opté por poner mi voz. Pero Sí, sí, te quedó bien. Sí, te quedó bien, ¿eh? Ahí te lo sí, puse. gracias. Quedó bien. También acá le quedó bien a Rafa, nomás la secuencia fue la que ahí le empezó a fallar y llegué como que de haber dicho, pues ya mejor así lo dejo sin voz y vámonos. Pero bueno, les digo, es aprendizaje. Al final de cuentas, todo véanlo como aprendizaje, muchachos. Y ¿Vale? buena experiencia. Exactamente. Rocío, ¿qué tal a ti? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Pues sí, me costó trabajito. Me apoyé en una amiga que es una máster en páginas web y todo ese tipo de programas. Le pedí ayuda para familiarizarme, ¿no? El cómo hacerlo. Me estuvo explicando, me dio ahí una clase rápida. Una masterclass y al rápida. final exactamente, entonces sí me ayudó muchísimo, obviamente, me facilitó un tanto las cosas, su ayuda, claro está, y ya si me atoraba o alguna situación se me daba por ahí, pues igual tenía su ayuda, ¿no? Pero sí, digo, son herramientas muy padres, muy prácticas para dar clases, está excelente, pero pues sí, de repente, al igual que los compañeros, ¿no? Pues a lo mejor complicado, porque no estamos acostumbrados a este tipo de herramientas, a este tipo de programas, y sobre todo que en ocasiones, o no en ocasiones, nuestra gran desventaja es el tiempo, ¿no? Porque entre el trabajo, la casa, la maestría, todo lo que tenemos, híjole, quisiéramos como tener más tiempo para aprender este tipo de herramientas. Pero bueno, cuando nos vemos forzados, pues hasta rapidito nos lo aventamos, ¿no? Y como que decimos, oye, lo aprendí rapidísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, como experiencia queda y pues nos va a servir mucho definitivamente a futuro. Qué bueno, Rocío, gracias. Y déjame adivinar, donde te lleva más tiempo, lo que te quita más tiempo es tu trabajo. Sí, en mi trabajo, pero definitivamente eso es lo que lleva más tiempo, ¿no? Pero pues igual llego a casa y también es otro trabajo muy diferente, pero este trabajo nunca se acaba, ¿no? Entonces, pues bueno, Sí, ni no. hablar. Pero sí, definitivamente oficina es lo que más tiempo nos quita. Sí comentamos en algún momento, muchachos, o sí les comenté, no sé si no me acuerdo, pues es que a veces son temas que van de la mano, les hago comentarios aquí con los de los otros grupos que tengo más avanzados. Sí les comenté el nivel de productividad que tenemos aquí en México con relación a otros países, esas horas muertas que hay en otros países y que con nosotros no funcionan, ¿no? Rápido, es parte de esto mismo, fíjense. Por ejemplo, de acuerdo a la OCDE, el país más productivo de los que maneja, de los que analizó, son 80 y tantos, no me acuerdo cuántos son. El más productivo es este.
Alemania, ¿sí? Sus inputs contra sus outputs y su nivel de calidad, todo relacionado. Y en promedio trabajan al día 6 horas. ¿Sí? ¿Cuál creen que es el último lugar? No me diga que México. Brujo. México. Ni siquiera el Perú o Honduras. No. Miren, no me acuerdo exactamente las horas, ¿eh? Si me equivoco, discúlpenme, pero si mal no recuerdo, son 10 horas o 12 horas, ¿eh? En promedio. Es el que tiene más horas trabajadas y el que tiene menos productividad. Y no lo dicen los neoliberales ni nadie, lo dice la OCDE, porque luego ya ven que empiezan a sacar sus cosas. Sí. En México está muy desaprovechado el tiempo, y más por eso ahorita que comentaba Rocío, el tiempo de oficinas. Yo sé que hay trabajos que son continuos, ¿no? Pues, por ejemplo, la producción, pues que es continua, ¿no? Están las 24 horas y están trabajando, pero también esos paros que hay a veces en las empresas por falta de planeación entran en este rubro. Pero, por ejemplo, las oficinas, trabajos de oficina que se pueden hacer, parte en la casa o home office y todo eso, quita muchísimo tiempo. Y eso sin poner los tiempos de traslado, muchachos, quitando los tiempos de traslado. Y aquí en la zona metropolitana, también se hizo un estudio aquí en Guadalajara, en México es más, pero aquí es aproximadamente entre la ida al lugar de trabajo y el regreso a casa, son en promedio 3 horas. En promedio. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad o nuestra comunidad está expandida horizontalmente. De Tlajomulco y trabajas en Gayville o allá por el lado de los Belenes, ¿cuánto tiempo no haces? ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver también con esos tiempos y aprovecharlos de mejor manera. Es un dato nada más, búsquenlo bien, algo así, pero Alemania es el primero. Y México es el último, desgraciadamente, el menos productivo de todos. Entonces, pues hay que tratar de ir cambiando también esas tendencias, muchachos. Profesor, pero hasta incluso en la sociedad es muy complicado hacérselo ver. Yo, por ejemplo, soy una persona de 24 horas, pero no significa que 24 horas esté trabajando. Claro. Y tengo un primo mi primo y su esposa trabajan para una empresa que se llama IBM, usted la conoce. Y ellos tienen una manera de trabajar, son contadores y financieros, tienen una manera de trabajar, se conectan 2-3 horas al día y todo en línea, y la realidad de todo es que son más productivos, creo, que la mayoría de la gente, pero sobre todo la sociedad dice, pues realmente ellos no trabajan, o sea, su trabajo no lo hacen, de dónde obtienen dinero, cómo le hacen para tener casas y departamentos, pero pues creo que es más que nada parte de la cultura, ¿no? Que te dicen que tienes que trabajar más, pero no significa que seas más productivo en ese sentido. De hecho, es más desgaste, Carlos. Es más desgaste y es menos motivación. Yo tengo 2 amigos también que de cuando trabajaban en IBM y siguen, de hecho se casaron, son marido y mujer y trabajan, son, como les dicen, IBMistas, y tienen años, no ahorita de la pandemia, tienen años trabajando en línea. Mi amigo se levanta temprano, va a llevar a sus, ya están ahorita en la secundaria, uno va a entrar ya a la facultad, el más grande. Pero siempre yo me acuerdo que me decían, no, yo me levanto, se bañan los muchachos, voy y los llevo a la escuela, mi esposa está preparando el desayuno, desayunan ellos, se va, llego yo, desayunamos los 2 y vámonos, cada quien a su oficina, ahí en su casa, y a trabajar y todo. Dice, pero sí tenemos disciplina. Dice, si no, empezamos a las 9 empezamos, sí, podemos ir al baño y todo, nadie nos está cuidando, dice, pero nosotros tenemos nuestros tiempos medidos, a la 1:30, 2, ya vemos la manera, porque ellos preparan la comida para toda la semana, la comida sí la preparan para toda la semana, entonces dice, ya a la hora de comida vamos, la sacamos, la metemos al horno, comemos, nos regresamos otro rato en la tarde, dependiendo, los viernes, dice, sí, los viernes a las 2 terminamos y ya, tienen, fíjate, viernes en la tarde, sábado y domingo para la familia, y eso créeme que es una gran motivación para ellos, y les pagan re bien, o sea, porque son efectivos en su trabajo, ¿vale? Y la cultura es la que no nos deja también. Y aquí no cuidamos mucho el tiempo, y ni somos disciplinados en eso. Si nos dicen que una fiesta es a las 7, ¿a qué hora llegamos?
A las 9 se pone buena. A las 9, 9:30. A mí me ha tocado, fíjense, yo como a veces me paso de disciplinado. A ver, oye, que va a haber una comida, ¿qué horas? Pues a las 3, órale. Llego a las puras 3 y, oye, ¿y la comida? No, pues todavía no está. Ay, ¿para qué llegaste ahorita? Pues, güey, me dijiste a las 3. Sí, pero no. Pues dime, ¿sabes qué? A las 3 te cito, vente mejor a las 4 o a las 5. A la hora que me digas, yo llego. Y muchas veces me ha pasado, ¿eh? Que llego y hasta me ven feo. Muchos cito hasta que se molestan. Este cabrón ya llego. Pues me están citando a tal hora, no me citen a tal hora. ¿Me explico? Así manejamos nosotros esa parte. ¿Sale? Pero bueno, estamos aquí para que ustedes comprendan todas estas experiencias y mejoren. Y el día de hoy vamos a ver un poquito de política económica. Y empezamos con estas frases. Me imagino que a los dos los conocen, ¿no? Al señor Tony Blair y a John F. Kennedy. Voy a leer la primera. Dice, la educación, mira, ahorita que estamos hablando de todo esto, la educación es la mejor política económica que hay. ¿Sí? Tienen que invertir en educación los países, las organizaciones tienen que invertir en capacitar al personal. Ustedes, como lo están haciendo ahorita, tienen que invertir en prepararse. No sé si la empresa les está pagando su posgrado o ustedes, pero alguien está invirtiendo en ustedes. Y además, pues el tiempo que están ahí sentados ahorita, ese nadie se lo recupera, es inversión que están haciendo. Entonces, fíjense, todo salió junto con pegado. Aquí, lo que nos dice Tony Blair tiene toda la razón. O no sé si piensen diferente. La educación es la mejor política económica que hay. Lamentablemente, pues aquí en México también el índice de analfabetismo es muchísimo. ¿Sí? Yo pongo de ejemplo a Colombia, a Costa Rica, donde el índice de analfabetismo ya es casi 0. Dicen, bueno, pero es en Costa Rica hay menos gente. Sí, pero también es poco territorio. Y también es la cuestión cultural. Es un país latino, ¿por qué no podemos ser como ellos? Hay menos estados, hay menos gente que maneja más, y pues se supone que debemos ser, repercutir de esa manera. ¿Sí? Dime, Rafa. El conocimiento es oro, el conocimiento es libertad, el conocimiento es todo. Entonces, poder. Todo. Aquí en México, mientras más analfabetos haya, el poder se sigue concentrándose en las mismas personas. Y eso que acabas de comentar va de la mano con la segunda frase, que es de John F. Kennedy. Dice, la libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social. Les voy a comentar algo de un amigo que tengo. Tengo un amigo, él fue priista, toda su vida, desde que yo me acuerdo, era priista. Y de un tiempo a la fecha, como dice la canción, de un tiempo a la fecha, ¿verdad? Esa canción, pues ya se fue a otro lado, ya se imaginan a dónde. ¿Ah? A Morena, no hay de otra. Ensamble, yo creo, ¿eh? Y ahora resulta que es de esos que, pues, igual que el adoctrinamiento, lamentablemente, le está echando la culpa a los de atrás. Yo, sí, está bien, güey. Oye, que sí, yo te entiendo todo eso, o sea, yo lo sé, y tu jefe lo sabe, y tú lo sabes. Se eligieron a ustedes para que hicieran cambios, ¿sí? Y por ejemplo, le digo, tú, güey, tienes mucho conocimiento, deberías de tener esto. Yo le dije, si te dejan trabajar como tú sabes, porque va para diputado, te van a elegir y vas a ser buen diputado y puedes subir a más. Lamentablemente, digo, la política aquí en México, pues te tienes que alinear. Si no te alineas, te van a sacar. Digo, y eso es gacho. No, ¿cómo crees que me van a mí nadie me dice nada? Digo, no, güey. Yo sé que sí. Digo, si simplemente en el chat del WhatsApp sale algo y defiende lo indefendible, digo, imagínate ya cuando estés ahí en la palestra, no manches. Entonces, aquí nos falta esto, libertad. Y en las organizaciones, si lo llevamos esto ya a nivel organizacional, también debe haber libertad de expresión con todos los trabajadores, muchachos, ¿sí? Las grandes ideas surgen cuando la comunicación ascendente fluye de una buena manera, o sea, de los niveles más bajos hacia los niveles más altos. No quiere decir que el que esté más arriba en la organización es el sabelotodo, el más inteligente, no. Nadie conoce mejor su trabajo que el que lo realiza. Entonces, llevando esto a las organizaciones, aquí no se habla de política, pero esta materia, pues, ese entorno, llevarlo a la organización, nos va a llevar a esto. Y la empresa se desarrolla mejor y hay un cambio en la sociedad. Fíjense, esto es importante. Nos sentimos todavía reprimidos. Aunque haya cambios allá arriba con los políticos y todo, la sociedad se siente igual o peor. Entonces, ese es un gran problema que tenemos que buscar, ir disminuyendo conforme nos vamos preparando. Por eso hay que prepararnos, muchachos. Y los felicito por eso. ¿Vale?
Bien, entonces ahí dejamos esas frases. Ya hablamos de la retroalimentación de la actividad 2. Muchas gracias por realizarla. Este tema abarca estos puntos. Vamos a verlos. Política fiscal, monetaria. Vamos a cerrar la próxima semana con lo que es el manejo del dinero. Ahorita vamos a hablar de manera general. El desarrollo sustentable y dónde estamos nosotros también como país. Y el análisis de todas estas políticas. Y al final les hablo de la unidad, de la actividad número 3, que les digo que ya la tienen ahí en su tablón del Classroom. ¿Ok? Bien, hablamos de la política fiscal, del fisco, de los impuestos, de los tributos, como le quieran llamar, muchachos. ¿Sí? A mí me decía un maestro de economía, todavía me acuerdo en la escuela cuando estaba en administración, dice, hay dos cosas de las que no te puedes salvar, cabrón, de la muerte y de los impuestos. Todo lo demás lo puedes librar, de alguna manera, pero eso no. Digo, pues sí. Y ahora que ya trabajo también de manera independiente, pues lo estoy sintiendo en lo más profundo de mi ser. ¿Verdad? Porque me rebajan de la nómina de las escuelas y me rebajan todavía de lo que yo hago. Es una de impuestos que olvídense. Dice que es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, ¿sí? A diferencia de una empresa donde presupuestas, ¿sí? De acuerdo a lo que tienes, ¿sí o no? Dices, tengo esto, pues mi presupuesto de producción o de servicios es este. En el gobierno es al revés. Ahí se presupuesta de acuerdo a lo que se necesita, supuestamente. ¿Sí? Y ya de acuerdo a ese presupuesto, pues ven todas las entradas de dinero que tienen. Y si no alcanza, ¿qué creen que hacen? Pues lo que nos dijeron, lo que nos dijeron que no iban a hacer. Crear o aumentar los impuestos, ¿verdad? No, supuestamente ellos no nos han endeudado. Supuestamente. Eso nos quieren hacer creer. Pero el presupuesto del Estado de esta manera es al revés. Necesito todo esto. Como no es dinero mío, vénganos. Decía una tía mía que en paz descanse, pues con ese pecho hasta yo canto, ¿verdad? Necesito todo esto, a ver, denme dinero. Qué fácil sería. ¿Ah? Y eso se traduce después en el gasto público, lo que comenta aquí, los impuestos, las variables que vimos la clase anterior, y todo eso contribuye, o debería, fíjense aquí, bueno, dice contribuyendo a mantener una economía creciente. Ya vimos en qué nivel estamos en cuestión de economía, ¿verdad? Y con una baja inflación, que pues la inflación ahí sigue, ¿no? 4% aproximadamente habíamos quedado la semana pasada, ¿no? En el que estábamos. Entonces, ahí está la definición. Ahora bien, vamos viendo de qué se trata. Un poquito de antecedente nomás para que se acuerden de sus clases de historia. Estos surgen en Mesopotamia y en Egipto ya como impuestos, se le llaman tributo, ¿sí? Obviamente las demás civilizaciones lo siguieron aplicando. Este tributo se le aplicaba a los pueblos que conquistaban estas grandes civilizaciones para mantenerlos dentro de su control, ¿sí? El tributo desaparece. Hagan de cuenta, el pueblo de Rafa está bajo mi dominio y me tiene que pagar impuestos para cuidarlo de que Morano vaya y lo invada. Así de fácil, así se manejaba, ¿verdad? Así eran los impuestos de antes y los de ahorita también, nada más con cosas más actuales, ¿verdad? Pero así se manejaba y se empezaron a dividir las clases sociales. Acuérdense en el feudalismo también que estaban las clases sociales, estaba el emperador cuando era imperio, o estaba el rey, estaba el señor feudal, que hagan de cuenta que era como el presidente municipal, luego estaban los siervos, que eran los especialistas en cualquier actividad, luego ya estaba toda la plebe, así se manejaba de esa manera. Entonces, la plebe le trabajaba a los demás, la plebe pues a veces no pagaba impuestos o su trabajo era pagar los impuestos, trabajaban nada más, les daban de comer y eso se manejó de hecho mucho aquí en el país, O sea, ¿alguien sabe cómo se manejaban las tiendas de raya en el final del siglo XIX o del siglo XIX, en las famosas haciendas? Tengo entendido que se hacía el pago del sueldo y se obligaba a que se compraran las mismas tiendas de raya los insumos, ¿no? Sí. Así es. O sea, ¿a quién le quedaba toda la utilidad, Carlos?
Todavía pasa eso, ¿eh? Al patrón. Esta era la hacienda. Nosotros trabajamos aquí. Nos pagan, pero para comprar, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, ahí no. Voy a ponerla acá. A la tienda de Raya. Está acá. Y ahí vendían los huevos, el frijol, el maíz, que ustedes y yo procesábamos y cultivábamos en la hacienda. ¿Sí? O sea, para estos era negocio redondo. ¿Sí o no? Para estos era negocio redondo, para estos señores de la hacienda. Por eso también de ahí se acuñó el término de ve por tu raya, o ya me dieron mi raya. De ahí se acuñó ese término, que fue muy coloquial en el siglo pasado. No sé si se acuerdan de sus papás o parientes. Yo sí me acuerdo. Entonces, así más o menos se fueron desarrollando estos impuestos. Fíjense, aquí en México... Maestro, dime. Perdón por interrumpir, pero ahí Luis dijo una palabra que me quedó en la cabeza. Dice Luis que aún se usa esa parte. Entonces, nomás quisiera ver si me... Creo que subiendo y luego la vuelta. Ajá. Si me pudiera explicar... Alguien que tiene ahí el micrófono abierto, se oye, nos está viciando el sonido. Si le puede poner ahí, mientras... Silencio. Ahorita que quiera participar puede abrirlo. Échale, Rafa, perdón. Nomás preguntarle a Luis, porque se me hizo interesante lo que dijo, que hay todavía empresas que tienen ahora sí que esa manera de circular el dinero. Digo, se me hace interesante porque hoy en estos días se me haría todavía increíble que eso sucediera, pero entonces, si los hay, Luis, si me puedes decir en dónde lo has visto todavía. Sí, aquí lo puso en el... departamentales como Soriana, las compensaciones que dan a través de vales de despensa es a través de billete y se cambian directamente en su propia departamental. Sí, exactamente. De hecho, todo nada más cambia de contexto, pero es lo mismo, Rafa. En la esclavitud de antes, cuando traían a los afroamericanos aquí a trabajar, al continente americano específicamente, ahorita es igual, pero nada más con nosotros. Nos esclavizan casi igual. Nada más que te lo hacen ver como que eres empleado de confianza. Le cambiaron el término. Sí, claro. Le cambiaron el término, pero es lo mismo. O sea, no, está padre saberlo porque, digo, en pleno siglo XXI tenía que estar amarrado todavía. Resulta bastante interesante, pero suena bastante lógico. Trabajas en Soriana, ni modo que te dan vales para irte al Walmart, ¿no? te deberían de dar vales abiertos donde tú quisieras ir. Pero no, ¿verdad? Digo, al final de cuentas, creo, si mal no recuerdo, ese tipo de tiendas, pues no compra pues el producto, es un escaparate nada más, nomás rentan el espacio, según sé. Entonces, la ganancia pues de ese tipo de cadenas, pues es solamente la renta del espacio, ¿no? Entonces, así es. Pero sí debería ser abierto. Debería ser abierto. Ahí te van tus vales. Yo me acuerdo que antes así era, ¿no? Te daban vales. Yo me acuerdo que a mis papás les daban vales y pues tú podías ir a cambiar la tienda que quisieras. O sea, no había ninguna restricción. Pero pues les dan carta abierta y pues ellos aprovechan, ¿verdad? Hacen el negocio redondo. Ok. Entonces, fíjense, acá viene un poquito algo de los impuestos ya en México en el siglo XX, hasta cuando se creó lo que es el SAT, en la década de los 90. De hecho, esto viene en la página del SAT, de acuerdo, por cumplir los 23 años. Fue el año pasado, salió esta infografía. Desde el 1910 se expidieron regulativos para de los hidrocarburos. Existían pocos gravámenes a impuestos. Pero, por ejemplo, fíjense, a comparación de 1910, antes, cuando estaba Porfirio Díaz, sí había impuestos de todo, ¿eh? Había impuestos de todo, hasta por las ventanas, había impuestos. Cuando vayan ahí al centro, aquí, bueno, los que están en Guadalajara o son de Guadalajara, no sé si todos son de aquí o están conectados a otro lado, en la parte de atrás de la catedral, ahí está la Plaza de Liberación. Fíjense, por la calle del Liceo, atrás se ve como si hubiera unos cuadros que taparon, esas eran ventanas.
Y precisamente las taparon porque estos no perdonaban a nadie, a todos les pedían impuestos. ¿Sale? Entonces, la expropiación petrolera ya empezó a fortalecer la cuestión de los hidrocarburos y ya todo se quedaba aquí en México. Acuérdense que antes de esto, pues las empresas transnacionales, Shell y todas esas, y específicamente las tejanas, se llevaban toda la ganancia y todo se quedaba allá. En el 50 se crea el RFC, ¿sí? El que todos tenemos, el RFC. En el 60 y 70 se estancó debido a la inestabilidad y desarrollo económico del país. Después de lo que comentábamos el otro día, Rafa, de lo de Cantarell y todo eso, después de eso se estabilizó. Y acá empiezan a surgir estos, el ISR, el IVA, el IEPS, lo más le van poniendo y poniendo y poniendo, ¿sí? Y Hacienda era la encargada directamente. Ya después Hacienda le dan otras funciones y se crea lo que es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. De hecho, pues viene el nombre de lo que les comento ahorita de la historia, ¿no? Del tributo que surge en esas grandes civilizaciones y que fue continuando y continuando y pues claro, todos se valían de eso. Esto también debería de ayudar, como en otros países, pues a mantener una estabilidad económica con, por ejemplo, con obras, ¿no? Les apuesto que aquí, fíjense, podría ser como en otros países, que la gente va y no necesita que lo estén arreando, ni que lo estén cuidando, ni tú vas y pagas tus impuestos. Y aquí no. ¿Por qué? Porque la percepción de la gente es que esos impuestos, ¿dónde están? ¿Sí o no? Digo, al menos yo lo veo, digo, ok, sí, pago impuestos, pero ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la infraestructura? Esto y lo otro, ¿dónde está? ¿Me explico? Entonces, si hubiera otra percepción, les apuesto que nosotros también ayudaríamos más. Ahorita van a ver también cómo está la cuestión de los impuestos en el país. Ayudaríamos más a que se fortaleciera esto, muchachos. Estos impuestos. Lamentablemente hay muchos gastos que, pues en mi particular punto de vista, ese es mío, no deberían de existir. Por ejemplo, lo de tantos partidos políticos. Ya cualquier chango abre su partido político y le dan sus 10 millones. El otro día estaba viendo la lista de los partidos políticos aquí en Jalisco y a los que menos les dieron fue, se me hace que 1,5 millones de pesos. Pero pues había como 20 partidos, imagínense. Pues es como que ese dinero, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Debería de haber 2 o máximo 3 partidos políticos y tan se acabó. Acá nomás son los mismos que se van saliendo de los otros para crear sus propios partidos y estarse manteniendo de eso. No es que ya cambié de ideología ni nada de eso. Lamentablemente no. ¿Vale? Y por ejemplo este impuesto, que todos lo pagamos, el famoso ISR, el impuesto sobre la renta. Aquí es dependiendo del chango la pedrada, muchachos. ¿Sí? Este aplica para los contribuyentes en general. Ahorita van a ver el de las empresas y dónde estamos en comparación con el mundo. Esta tableta es interesante porque aquí es donde a veces muchos me han preguntado, así alumnos y amigos y todo, oye, ¿por qué si gano más me quitan más? Ah, pues por esto que está aquí. Porque va subiendo de niveles dependiendo tus ingresos. ¿Verdad? Por ejemplo, estos de aquí. ¿Cuántos en el país creen que tengan estos ingresos, muchachos? El político de Monterrey y el güerito. ¿Pero qué crees? Samuel García. ¿Pero qué crees, Rafa? Ese mero. El próximo gober de allá, ¿da? ¿Pero qué creen? Que de acuerdo a las leyes que ellos mismos hacen, ellos están exentos de esto. A ellos no les quitan el ISR, Yo no sé si sabían. A los políticos no les quitan el ISR. Ningún servidor público, de hecho, creo. Ningún servidor público. Entonces, imagínate, a menos que seas un gran directivo de una empresa, pues es al que le van a quitar todo esto, todo ese porcentaje, el 35% de lo que gane. ¿Sí? Dime, Octavio, échale. A ver, voy a estar un poquito como abogado del diablo. Sí, defiéndete. Échale.
Yo soy funcionario Échale. público y los estoy escuchando. A Bueno, ver. yo dije de los políticos, ¿eh? No, bueno, échale. sí lo entiendo. Échale. Y pues yo trabajo con ellos, son mis jefes. No, sí tributan, pues, sí pagan el ISR. Hay que ser honestos, no como lo establece la ley del ISR en las tablas que nos acabas de mostrar, está aplicando los factores del límite inferior y superior y el porcentaje, ¿no? No, realmente sí tienen por ahí unas exenciones, pero sí pagan, sí se les descuenta ISR de la nómina. ¿Qué tanto será, Rafa? Digo, yo tenía entendido en que no, pero si ahorita tú me estás diciendo, yo te creo, porque tú estás ahí. en la próxima ocasión, si quieren, digo, yo soy el tesorero del Poder Judicial, pues yo tengo la nómina de todos. Nomás yo le tapas el nombre ya. Nomás les tapo el nombre, pero les traigo un cálculo para que vean más o menos lo que pagan. De acuerdo a la nueva ley de disciplina financiera y de combate a la corrupción, anteriormente sí, yo mismo, recuerdo que antes no me quitaban impuestos. Ahora sí, ya pago impuestos normal como cualquier persona. Y en cuanto a las cuotas del Seguro Social, antes también no las pagábamos, ahora ya las pagamos. Eso hace muchos años, ahora de unos años para acá ha cambiado y ya también la clase política empieza a pagar impuestos. No nos cae nada bien eso, pero pues hay que pagar. Yo digo que hay que ser todos parejos, Rafa. Digo, Octavio, perdón. Hay que ser todos parejos. Si yo gano tanto y tengo que tributar tanto, pues ahí va. Pues cualquiera que lo haga, al final pues, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos que pagar lo que es, ¿verdad? Sí, y para allá va el camino. Ya muchas dependencias y entidades ya pagan sus impuestos normalazos. Ya hasta se acreditan el IVA. Ahora sí ya contratan despachos para recuperar el IVA. Yo mismo donde estoy, estamos haciendo un cálculo para recuperar, de acuerdo a un convenio de coordinación fiscal federal. Estoy haciendo un trámite para recuperar 80 millones de ISR de las nóminas. Timbramos las nóminas, o sea, ya como cualquier empresa normal. Sí. Ya se trabaja así porque ya eres sujeto pues de muchas sanciones y ahora con la ley de transparencia y otras leyes que nos están obligando, ya no es como antes, la cosa está cambiando, ya se paga impuestos. Perfecto, Octavio. Gracias por hacernos esa acotación y qué bueno que nos haces la aclaración acerca de esto. La tabla es... Sí. Sí, hago otra aclaración técnica. Los funcionarios públicos tenemos salarios, ¿sí? Y tributamos impuestos. Sí, como cualquier persona. Los políticos, o sea, los puestos de elección popular, de alto rango, aquellos políticos que fueron elegidos por el pueblo a través de las urnas, o sea, los que fueron votados o votadas, ellos no tienen sueldos ni salarios, ellos tienen haberes. Eso es bien claro, eso es un tecnicismo jurídico y fiscal que hay que tener bien claro. Un diputado, un gobernador no recibe un salario ni un sueldo, ellos reciben un haber, son haberes. Así como los militares, ellos reciben dietas. Entonces, los tratamientos fiscales también son diferentes, pero está estipulado en la ley, no es precisamente un privilegio. Así está como la ley. Recibes un haber, una dieta o un sueldo. Entonces, ahí es donde entra todo este juego de los impuestos. Vale, interesante, Octavio, muchas gracias. Sí, de eso, pues ya es que también coloquialmente siempre manejan esos conceptos, ¿no? De que pues, el sueldo del presidente y que nadie debe de ganar más que el presidente y todas esas cosas. Entonces, qué bueno que tenemos un especialista aquí, que eres tú, que nos aclara todos esos puntos. Muchas gracias, de verdad. No, nada, a la orden. Nos ayuda mucho a identificar. Y lo que dices de la tablita, igual si quieres la puedes subir ahí en el Classroom, ¿eh? La puedes pasar y yo la subo para que la vean. Nada más. No, la tabla es la ley del ISR, es la tabla normal. Pero la que dices, lo que tienes tú ahí la información. No, yo pensaba mostrarles un recibo de nómina de un político para que vean que sí paga impuestos. Pues pon uno, nada más le tapas ahí todos sus datos y ya. Sí, claro. Sí, la próxima sesión lo traemos. Sí. Ya está. La nómina de Daniel Espinosa, Octavio. ¿La de Daniel Espinosa, Licón? Sí, lo tengo, claro. ¿Sí? Ya está, Octavio. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación. ¿Vale? Bien. A nivel ya organizacional, fíjense, y esto es una tabla, otra vez la fuente es la OCDE. En promedio las empresas pagan
un 30%. Ya cuando tienen su utilidad, antes de sacar la utilidad neta, se supone que deben de sacar su 10% del PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, y su 30% de esa misma utilidad bruta para pagarlo como impuesto sobre la renta. ¿Sale? Entonces, imagínense, por eso es las empresas, cuando llegan a este punto, pues quedan muy abajo, independientemente de los gastos que tienen, ¿no? A veces la mayoría de empresas, si una empresa, por ejemplo, vende 1 millón en productos y a veces su ganancia es de 50,000, pues imagínense, ya su utilidad neta es de 50,000, pues no es que se vaya todo aquí en los impuestos, se va en la operación la mayoría de sus ganancias. Pero estos impuestos, pues sí, son para la organización. El 10% del PTU, que es el mismo que pueden deducir cuando lo reinvierten en la misma empresa, ¿sí? Pues ese 10% lo voy a reinvertir en la misma empresa. Antes también era una desfachatez todo esto. Ahora con las leyes que cambiaron también, afortunadamente, a mí me tocó todavía, cuando yo empecé a trabajar, que decían, no, pues lo vamos a reinvertir en los vehículos de la empresa. ¿Y saben cuál vehículo era para el de la empresa? O sea, no era vehículo utilitario, que el del mensajero. No. Esa utilidad la invertían en el Mercedes-Benz de la esposa del dueño. ¿Ah? O del amante, o de quien sea, no lo sé. Entonces, ya también hay un límite, se me hace que es máximo 200,000 pesos de un vehículo que pueda entrar y que se utilice para la operación de la empresa y todo eso, ¿no? Ya y antes también... Son 250,000 algo así, ¿no? Deducibilidad de vehículos utilitarios, sí. Están prohibidos los de lujo, sí. Sí, si no pasaba eso antes, Octavio. Sí, digo, ahí vemos a las grandes corporaciones, ¿no? Walmart, todas las utilidades que tenía, pues habría tienda, habría tienda, con el pretexto de generar empleos, y pues nunca daba utilidades o daba cualquier cosa, pero sí era lo que se utilizaba. Pero por ejemplo, Walmart sí les daba una pequeñísima parte, Octavio, ¿sabes por qué? Porque ellos no están como trabajadores, ellos están como socios. Sí, les daba, pero la verdad es que les da unas migajas con relación a las verdaderas. No, claro. Pues son socios. Tiene razón, así se manejaba anteriormente. Son socios, ellos tienen más o menos el 0.0000, no sé cuántos ceros, 1% de la empresa. Y pues ya de la utilidad que queda al final, pues sí les reparten esto, pero como tú dices, pues nada que ver con lo que debería de ser, ¿verdad? Y fíjense, en promedio en México pues está 30%, es de los más altos. Tenemos todavía que está Colombia y Francia como los más altos. Pero por ejemplo, países como Estados Unidos es el 21%, la máxima tasa. En Irlanda el 12%, en Suiza 8.5%, porque también en Suiza no es tanto la labor de trabajo, en Suiza es más que nada trabajo administrativo, ¿sí? En Suiza se maneja mucho trabajo administrativo, no es tanto trabajo operativo, como por ejemplo que puede ser en México o en Colombia. Entonces es más, yo pienso que es por esa parte, además de que pues, muchos grandes consorcios están ahí en Lausana, entonces pues también no necesita mucho dinero recaudatorio. Hay países, por ejemplo, como Japón, que también digo, pues, está alto con relación a eso. Y, por ejemplo, Japón y México tienen la población similar, una población similar en cuestión de cantidades, ¿sí? Y también en cuestión de población económicamente activa. Entonces, sí, pero hay una gran diferencia, digo, comparándonos con Japón. El gran problema de México no es que la tasa esté en el 30-33%. El gran problema es que los que pagan impuestos somos los mismos de toda la vida. O sea, somos 20 millones los que mantenemos a 120 millones. En Japón no es así. En Japón tienen, allá son 50, 60 millones los que aportan al gasto público y aquí somos nada más 20 millones. La evasión fiscal en México sigue siendo tremendamente alta. Mientras esto no se cambie, los impuestos nunca van a poder bajar. Hablando de eso que comentas, Octavio, precisamente, mira, ¿dónde está? Bueno, esta es la recaudación también en México, de acuerdo al Producto Interno Bruto. Déjenles pongo dónde está, lo que se recauda con relación al Producto Interno Bruto, acá está en México. Es el más bajo. Entonces, aquí está también una de las grandes cuestiones de que, pues, nuestro crecimiento no avanza. Imagínense, Francia, acá está, sí,
es el 32%, 2% más, pero de acuerdo a su Producto Interno Bruto le abona casi la mitad, y acá no, con nosotros no. ¿Por qué? Por todo eso que comentas. Y fíjate, aquí está la evidencia. Esta es complementar, aquí está, mira. Esta lámina, aquí está. Grandes empresas se rinden ante el SAT. La encontré, aquí está de donde la encontré. Lo que tú dices, Rafa. Imagínate si todo esto se hubiera cobrado en tiempo y forma. América Móvil tiene que pagar. No sé si ya lo pagaron, ¿eh? No sé si ya lo pagaron. Acaban de abonar 8,000 millones, acaba de abonar ahí Slim al SAT. ¿Ah, sí? Ah, pues es lo que debía casi, era 8,289.9. Walmart, la que comentas tú, segundo, 8,079. FEMSA, esto también siempre, cómo le han buscado salirle al toro por ahí. IBM, Toyota, todavía dice que no, ya hizo sus trámites, pero no. Y la minera Fresnillo con 4,500 millones de dólares. Un total de 30,327 millones de dólares al 17 de junio del 2020. ¿Sí? Entonces, precisamente lo que acaba de comentar Octavio, aquí se ve reflejado. Nosotros pagamos cada mes y cada nómina nos quitan y todo. Y somos los que soportamos el gasto público de todo el país, siendo que estos pues tenían, me imagino, sus concesiones o no sé qué pasaba ahí. Pero si tú no puedes comentar, Octavio, por qué llegaron a esas cifras o por qué los dejan tanto. No, y aquí no está el de Electra, Ricardo Salinas, no está el de Electra ni el de Televisa, que son otros dos también, otros dos trompos a la uña que se está echando también el gobierno, ¿verdad? No, pues pasa por eso, porque les dan concesiones, influyentismo. El de Electra no va a pagar. Sabemos que Electra está alineado con el actual presidente y ese señor exactamente no va a pagar los impuestos que debe a cambio de otros favores, pero 30,000 millones es un dineral y aún así te puedo decir que si le rascan no, claro, conseguirían 10 veces más, pero al final es porque pues no les cobraban los impuestos, es la verdad. Fíjate, ese caso de Electra, sí, échale, Rafa. Yo creo que va todo junto con pegado, todo bien hilado en el sentido de la inversión extranjera directa. ¿Qué sucedió ahora el año pasado o temas cuando empezó Trump? Yo recuerdo, cuando Trump empieza a hacer sus incentivos fiscales para que regresen, obviamente todas las empresas gringas a territorio les hace un incentivo fiscal bastante interesante y lo que pasa es de que aquí seguimos amenazados. Desde las épocas de Porfirio Díaz con el petróleo, con los gringos, pasa lo mismo, en el sentido de que vienen, se meten aquí a México y el gobierno incentiva con todo el tipo de pago de impuestos para no perder. O sea, el gobierno aquí en México no tiene la capacidad de generar tantísimos empleos. Lo sabemos. Y es porque no quiere, porque México es bastante rico en todo su territorio. Rafa, pero es que el gobierno no está para crear empleos. El gobierno no genera los empleos. Los empleos los genera la iniciativa privada. Ah, claro, lo entiendo completamente, Lo entiendo completamente y también a eso iba mi comentario. O sea, tú invitas a invertir, pero es como el tema de la energía eléctrica, ¿no? Con el pinche apagón que ni se dio aquí en Tlaquepaque, centro del universo, como yo le digo a mis amigos. Pero al final de cuentas, Octavio, volvemos a lo mismo. El gobierno no genera, invita, pero da todas las concesiones. Y esa concesión es, ven, invierte y te prometo que no te voy a cobrar impuestos porque me estás generando un bienestar social. Pasa lo mismo en el tema de la energía, pues, o sea, dice acá nuestro cabecita de algodón, don Aborito, oye, pues te voy a quitar, no voy a permitir que haya energías renovables, porque eso le afecta a la Comisión Federal de Electricidad. Güey, invítalos a invertir, pero regúlalos. Regúlales, no les des todo. Entonces yo creo que toda esta cantidad de dinero, que si lo vemos en este esquema conceptual, vemos que es pura inversión extranjera, casi completa, digo, a excepción de América Móvil, no sé, ahí sí tengo mis dudas en el FEMSA si también, es mexicano o no, pero pues, al fin de cuentas, FEMSA de todas maneras, exactamente,
pero ese es el tema, yo creo que va por ahí, o sea, el hecho de que te empiecen a cobrar al 100% los impuestos, caeríamos en la cuenta de tenerle miedo a la iniciativa privada, que se vayan y dejen un país lleno o más bien falto de trabajo, perdiendo miles de millones de empleos. Es todo. Muchas gracias, Rafa, por tu comentario. Sí, en parte tienes razón, porque y también tiene razón Octavio de que sí, o sea, el gobierno no es el que da los trabajos, ¿no? Pero es el que tiene que ayudar a que se propicie esa activación de la iniciativa privada. Sí, dime, Octavio. No, nada, no abonar pues al comentario de efectivamente, como bien dices, el gobierno está para crear las condiciones nada más para la iniciativa privada. El gobierno, su función es generar las condiciones, y los empresarios, pues su función es hacer las inversiones. En cuanto a que las grandes empresas generan el empleo, pues la verdad es que no. Las grandes empresas, estas que vemos, esta América Móvil, FEMSA, Televisa, Cemex, Bimbo, las que me quieran, las 15 empresas que manejan la Bolsa Mexicana de Valores, que son las grandes aquí en México, ellos generan el 5% del empleo en el país, realmente. El país lo generamos las colonias, las pequeñas y medianas empresas, son los que realmente generamos el empleo. Esas grandes empresas, el día que se vayan, en cuanto al empleo, no va a pasar gran cosa, pero si pagaran sus impuestos, sí sería muy benéfico. Yo creo que todo va encaminado a que tenemos que cobrarle impuestos a los que más ganan, y eso es lo que le ha fallado al gobierno mexicano durante muchos sexenios. La inversión extranjera directa es muy poca la que realmente se puede considerar como inversión, porque la mayoría son lo que le llamamos, profe, recordarás, los capitales golondrinos. O sea, están aquí, pero en cuanto pasa un movimiento, o ahora que los gringos subieron sus tasas de interés esta semana, México la baja y los gringos la suben, ya están yendo todos los capitales otra vez para allá a dolarizarse. Mucha volatilidad. Completamente de acuerdo, Octavio. Toda la razón. Creo que ya lo vemos a platicar en otros bloques. Los MIPYMES son los que generan y el gobierno es el que más se chinga, como bien lo dijiste hace rato, porque es como el gobierno con los narcos, ¿no? Persiguen más al pequeñito que al grandote. Exactamente. Es lo mismo, o sea, golpean al cuate que vende jícamas en la calle y a los que de veras debe de agarrar, ahí lo dejan. Completamente. Pues es que, mira, ahí se genera otra situación. Ya habla, la informalidad. Realmente la informalidad la informalidad es 3 veces más que la economía formal. Si los informales, ese de las jícamas que mencionas, la que vende el taquero y todos esos, la estética, el taquero, los tianguis, el doctor, por ejemplo, yo hoy fui al doctor, me cobró 1,000 varos de consulta el güey, no me dio factura, ni me dio, o sea, 1,000 bolas que se mete a su bolsa y no paga impuestos. Toda esa gente, si tributara, fuera otro país. Créeme lo que no seríamos 20 millones, seríamos seguramente el triple los que aportaríamos al gasto público. Y ahí te va, Octavio, digo, algo que yo lo sentí cuando ya me di de alta, ya tengo 2 años así, también de independiente, y pues la parte de las empresas, pues eso lo realizan las organizaciones. Aquí también, ese tipo de personas, vuelvo a lo mismo de la percepción. Yo le digo al taquero, oiga, ¿y por qué no paga impuestos? Pues, ¿para qué? No sirve de nada. Y si se quiere dar de alta, es una de burocracia también, que olvídate. Aquí también en México somos un país muy burocrático, porque también ahí en Hacienda le pagan al que te recibe, tiene su sueldo, le pagan al que te da la ficha, luego le pagan al que te pasa la Oye, ¿sí me explico? Hay muchos detallitos que sí podrían mejorar, y si la gente, ¿sabes qué? En 3 sencillos pasos ya tienes tu RFC y todo, y te metes a la página. Es más, yo tuve que contratar una empresa que me facturara, porque nunca pude facturar directamente en la página del SAT. Así de fácil. Así de fácil. Y yo me peleaba y le dije a mi contador, oye, güey, pues hazlo ahí. No, dice, es que no, y no me dejaba, y no te deja avanzar, y se atora y te saca. Entonces, toda la infraestructura que deberían de tener no la tienen. Pero alguien sí la tiene, y me hizo la factura en 10 segundos me hizo la factura.
Dije, ¿cómo puede ser posible? O sea, todavía hay muchos detalles que se pueden mejorar para también que la gente tenga una mejor percepción de todo esto, ¿verdad? Yo quería hacer un comentario, digo, ya sé que ya hablamos mucho de esto, pero me llamó la atención. No, échale. Y Octavio, que me equivoque, que me corrige si me equivoco, perdón. Yo tenía entendido, de acuerdo a un estudio que vi hace tiempo, que el gobierno mexicano el gobierno federal recibe ingresos de 4 maneras: seguridad social, la venta de hidrocarburos y el pago de derechos, así como los impuestos. O sea, solamente son cuatro variantes de la cual el gobierno mexicano, el gobierno federal recibe ingresos, que son 4, pero reciben miles de millones. De eso, según yo tengo entendido, que se divide el 18% para los 32 estados, bla, bla, bla. Entonces, la importancia, pues, del modificar sobre la venta de hidrocarburos, porque es algo que se va, o la venta de crudo, que es algo que se va a terminar en los próximos años, y después, pues, sí, incentivar el apoyo del pago de impuestos, porque es la manera en la cual puede crecer el gobierno federal como tal. Nada más, puntualizar en esa parte. Hey, muchas gracias, Carlos, por tu comentario. No sé si tengas algo que agregar acerca de eso, Octavio, lo que dijo Carlos. No, está bien. De hecho, se le llama el CRI, el clasificador por rubro del ingreso que manejamos los gobiernos. Como dijiste al principio, en el gobierno se hace el presupuesto de egresos en base a las necesidades y en las empresas hacen el presupuesto de egresos en base a las ventas. Y sí son esos cuatro grandes rubros. El mayor problema que tenemos desde mi punto de vista es que está petrolizado el presupuesto. Tenemos hidrocarburos para muchas décadas, estamos hundidos en gas, pero no lo sacamos. O sea, sabemos los apagones en el norte y Gas México tiene gas para aventar para arriba, pero no lo sacamos. El impuesto más importante que tiene el gobierno es el IVA. El IVA y el ISR, de ahí es donde estamos viviendo. Sí, si no estuvieran esos, imagínate que hubo un tiempo que le estábamos perdiendo con el petróleo, ¿no? Cuando hubo esos movimientos de los precios y todo eso. Sí, pues el gobierno presupuesta su egreso en un barril de $50 y resulta que el barril se cayó a $20 y pues Era 20, algo así. Era 20, llegó a estar a la paridad, el dólar a 20 y el barril a 20 y tu presupuesto estaba con un barril de 50, pues se te hace un huecote. El gran problema que ahorita tiene nuestro país es la deuda interna, no la externa. La deuda interna del país, en el sexenio de Peña Nieto se triplicó, pero este güey de López Obrador en 2 años la ha duplicado. O sea, lleva 2 años y ya la ha exponenciado, pero la deuda interna, me refiero a la deuda que tienen los municipios, los 2.500 municipios y los 32 estados. La deuda está impagable, por eso es que hay baches, por eso es que no hay seguridad, por eso es que no hay agua potable donde debe haberla. O sea, la deuda interna está impresionante. Sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Aquí, y está bien fácil, mira, pero pues nunca lo van a hacer porque les costaría perder el poder. Y yo en una ocasión, cuando López Obrador estaba todavía como candidato, estuve en San Lázaro, allá en México, y estaba conmigo Eric Guerrero Rosas, no sé si lo han escuchado, a un analista financiero de TV Azteca. Bueno, salía en TV Azteca, ya no sale. Eric Guerrero Rosas, estaba con él. De hecho, él había escrito su libro y decía las predicciones de sexenio de Peña Nieto, que fue todo un fracaso. Pero realmente estaba bien fácil. Era ponerle IVA a alimentos y medicinas. Y se hicieron los cálculos. Si poníamos el IVA en alimentos y medicinas, el país hubiera tenido otro presupuesto de ingresos. El ingreso hubiera sido muy superior, porque al final de cuentas todos consumimos. Todos consumimos. Entonces, necesidades básicas. Y lo metieron en la iniciativa de la reforma fiscal y en el presupuesto de egresos, y al final la bajaron porque les dio miedo porque si la ponían, López Obrador hubiera sido presidente desde un sexenio anterior, y por eso la bajaron, para que el cabecita de algodón no tuviera tantos votos, y al final de todos pasó, pues 6 años después terminó en el poder, pero
Pero ahí está la solución, es aumentar la base gravable, o sea, que no sean 20 millones, que sean 50 los que aportamos a los impuestos, que se grave el IVA en medicinas y alimentos, y con eso. Pero para eso se requiere un poquito de grasa y otra cosita, ¿eh? Lo que Sí, pasa, pues, se requieren dos cosotas a los políticos, pero no van a poder. Lo que pasa es que si metes IVA a todo lo que consumes y bajas el impuesto sobre la renta, yo creo que recaudarías, como dice Octavio, del 20 te vas a 50, al 50, porque o sea, todo el mundo consumimos, todo el mundo pagamos, bájale al ISR, que es el que no pagan todos, y recaudas lo doble o lo triple. Si es que mata dos pájaros de un tiro, Rafa, por ejemplo, ese taquero o ese que vende las frutas y todo, que no paga impuestos, pues va a ir a la tienda a consumir, y al consumir ya está pagando sus impuestos, ¿sí? Pero pues sí, hace falta ganas, ¿verdad? Como dice. Sí, el discurso ahora político, no, es que pega a los pobres, pues los pobres, el que no tiene para comer, pues con IVA o sin IVA, no va a tener para ir a comprar salmón y pescado, ¿no? Y el que no tiene para hospital particular o medicinas caras, pues siendo pobre con IVA o sin IVA, no va a tener para esa medicina, o sea, esa es la realidad. Exactamente. Pero el que lo tiene y lo va a consumir, ese va a beneficiar a los impuestos del país, a la recaudación. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues ahí es donde tenemos que ir cambiando desde nosotros la perspectiva. Muchas gracias por todas sus aportaciones, muchachos. Muy interesantes y de mucho peso para esto que estamos viendo. Aquí vamos a hacer un poquito de política económica, política monetaria, que les digo, la próxima semana vamos a ver más acerca de esto de los dineros. Y es importante saber, por ejemplo, que la política monetaria, pues, viene desde el Banco de México. Sí, el Banco de México es el que va a regular, nos va a ayudar a regular eso. Por eso es importante que mantenga su independencia, ¿sí? Como un organismo fuera del gobierno. Sí debe de ser, porque si no, imagínense, dicen pues que en los gobiernos anteriores, a mí no me consta tanto, no sé si Octavio sepa algo al respecto, que de todos modos los famosos gobernadores del Banco de México, pues estaban bajo la tutela o bajo el mando de los presidentes. En teoría no es así, pero no sé si en la realidad, porque como decía el dicho de mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? No, pues un poquito de ambas. La verdad es que, déjame decirte, los últimos gobernadores del Banco de México que hemos tenido, son unos expertazos, o sea, la verdad son unos pinches genios. El gordito ese era Don Carsten. No, ese es un máster. Antes de él estuvo Guillermo Ortiz, también, Guillermo Ortiz. Señor. Gracias a esos cabrones, el país no se hundió más. No estamos tan peor, ¿verdad? El gordito tuvo un movimiento super maestro cuando cubrió el petróleo, cuando compró la póliza de cobertura del petróleo, y gracias, pero no, pues, no, esos cuando se cacarean mucho, pero gracias a él, cuando se cayó el petróleo con la guerra de Estados Unidos allá en el Medio Oriente, se mantuvo en el Golfo, ¿verdad? Gracias a él mantuvimos nuestros niveles, pero Banco de México ha hecho un gran papel en cuanto a política monetaria y control de la inflación, excelente. Corrígeme si me equivoco en eso que dices del seguro que contrató del petróleo. Fue para mantenerlo, ¿no? En un, sí, se en contrató, un nivel. Así es, se presupuestó, si mal no recuerdo, en aquellos años, en $48. Él pagó una póliza de cobertura, se cae el petróleo y haz de cuenta como una póliza de seguros. El seguro nos pagaba los siguen pagando la diferencia. Así es, de los 3 millones de crudo diarios. Entonces, el presupuesto se sostuvo y pudimos salir sin bronca, sin aumentar impuestos y cubrir todos los gastos, pues, pero ese gordito sí es un máster. Sí, pues por algo también no está trabajando aquí en México, ¿verdad? Lamentablemente, digo, está en otro lado, trabajando. Sí, pues era postulado para el Banco Mundial, ¿no? Algo así. Para el Banco Mundial. Exactamente, sí, imagínate. Entonces no era cualquier chango, ¿verdad? No, tenía sus credenciales muy arriba, la verdad. En eso los presidentes sí han acertado en poner a un buen gobernador de Banco de México. Se supone que ellos los proponen, ¿no? Y ya no sé si la Cámara, las cámaras el Senado lo ratifica, pero sí, el Senado lo ratifica.
los propone y ya los otros lo ratifican. Okay, esperemos que sigan así, porque luego, olvídense, ¿sí? Estábamos en riesgo. El presidente, pues ya vimos, sus intenciones es tomar el control de los autónomos, ¿no? Del Poder Judicial, del Banco de México. Ya le cayó gordo el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, entonces él quiere agarrar el control de todos los autónomos, y si eso pasa, vamos a retroceder 50 años. Sí, es lo que te digo, o sea, una de las ventajas que tiene aquí el Banco de México es esa, su autonomía, y aquí lo dice, mira, la autonomía que tiene para ellos hacer esos movimientos como el que comenta Octavio, que hizo el anterior gobernador del Banco de México, y eso ayudan a eso, pues a que no se mantenga una tasa de inflación estable, la tasa de interés que se llegue a un estándar, ¿sí? Para esas decisiones, pues, él debería de ser, bueno, él y sus especialistas, las personas que trabajan ahí con él, deberían de ser los que manejen eso. Y lamentablemente, si empiezan esas instituciones a perder su autonomía, pues, lamentablemente, pues, van a estar bajo el yugo de lo que diga una persona o un grupo de personas que estén en el poder, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, de aquí esto lo vamos a ver un poquito más en la siguiente clase, o nada más los quería presentar así de manera rápida, lo que es el Banco de México y todo eso. Lo de la tasa de interés que ya hemos hablado en las sesiones anteriores. Es para, pues, incentivar también, ¿no? Los préstamos y todo eso, porque si el dinero se mantiene estancado, pues ahí se va a quedar y nada más va a ir perdiendo su valor, no lo vamos a trabajar. Es con una empresa, si se mantiene mi inventario ahí parado, pues ¿qué voy a hacer? No, sácalo, véndelo para ir comprándole al proveedor y que el proveedor me venda a mí. Es algo igual. Y si necesitas dinero, pues que haya facilidades y que esa tasa de interés esté dentro de tus posibilidades para pagar. Si vas, que haya muchas opciones para el préstamo, ¿no? ¿Nafinsa todavía existe, Octavio, como tal? ¿Nacional Financiera? Sí, todavía existe. De hecho, antier le hicieron un reclamo las cúpulas empresariales a otra vez al presidente, que qué chingo está esperando para que Nafinsa, ellos no quieren dinero regalado, para que Nafinsa empiece a financiar todas las broncas de la pandemia, toda la pérdida de empleos y reactivar la economía. Y Nafinsa ahí está, pero el presidente decidió no apoyar a través de Nafinsa, decidió no bajar los impuestos, tampoco condonarlos, ni no. O sea, nada, es puro para allá y para allá. Es que se supone que Nafinsa es para eso, ¿no? Es el Banco Nacional Financiera. Sí, Hagan de cuenta que es un banco que está ahí precisamente para eso, para apoyar a las empresas. Sí, para la banca de desarrollo, y no, pues banca no de desarrollo. Pues exactamente. No están haciendo su trabajo, entonces. No, ni Bancomex, ni Nafinsa. Entonces los tiene parados porque pues son neoliberales, pues no hay dinero. Y está pasando lo que te digo, si hacemos la analogía con la empresa, pues no está circulando el efectivo. Ahí lo tienen el dinero parado y las empresas necesitando, haciendo recorte de personal, aumentando el desempleo, y ahí va la cadenita, una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Así es, así por eso es que los gringos en Europa mismo, Japón, por ejemplo, ellos tienen unas tasas de interés prácticamente de cero. Ellos no te dan intereses por tus ahorros. ¿Por qué? Porque el dinero, la política de ellos es que el dinero no está en el banco, el dinero tiene que estar circulando invertido en generar fuentes de empleo. Y aquí en México, por eso es que vienen los extranjeros. En Japón me dan el 0 y aquí en México me dan el 8 al año, pues me vengo para México, ¿no? Pero les repito, son capitales golondrinos, no generan más que las ganancias se van para afuera, no se quedan aquí. ¿Y sabes qué es lo que pasa también? Eso genera inestabilidad, tanto como país, como sector, etcétera. Sí, y nos pega con el dólar, la paridad cambiaria, o sea, dependemos en 80% del comercio de los gringos. Entonces, mientras no cuidemos eso del dólar, va a estar complicado, tanto para la iniciativa privada y más para el gobierno por la deuda. Y hablando de la tasa de interés, ¿qué les parece ahora el tema de los bancos? Todas aquellas estrategias ¿cómo le llaman esa tasa de interés? Octavio, recuérdame, porfa. Se coluden los bancos para comprar una tasa de interés al gobierno. ¿La TIE? Altísima. No, la TIE. Estuvo sonando las noticias, las multas multimillonarias que pusieron los países a los bancos como Bancomer,
no recuerdo, me acuerdo mucho de Bancomer, pues, se unen los bancos, ¿No acuerdan es ninguna de estas? para cobrar el interés al gobierno, porque pues, obviamente el gobierno pide préstamos a los bancos y le cobran una tasa de interés altísima. Eso se dieron cuenta en el extranjero, Estados Unidos, España, Dinamarca, y pusieron unas cuotas millonarias de indemnización, y aquí en México le cobraron como el 1% de toda aquella especulación que hicieron. O sea, hasta en eso perdonamos a los bancos, pues, o sea, no hay una intención de cobro, de regulación, o sea, permitimos que el gobierno se deje mangonear Mira, Rafa, completamente. te voy a decir, los bancos le dan millones de mochadas a los pinches diputados para que no aprobaran la iniciativa de reducción y control de las tasas de interés. Exacto. BBVA Bancomer, Santander y Citibanamex son los bancos que más dan sus ganancias número 1 a nivel mundial es México. Santander, sus ganancias número 1 a nivel mundial las representa México. Ahí nomás para que te des una idea. ¿En qué nivel? Imagínate, a ti te dan por una inversión el 8% si bien te va al año y ellos te cobran en la tarjeta de crédito el 80%. Sí. Pero por cierto. Supuesto. Y también son las bancas con más reclamaciones en Conducef. Por algo será, ¿verdad? No por buena onda, no porque trabajen bien, exactamente. Digo, se llevó una semana de reportaje ahí con Alatorre, me gusta ver las noticias con Alatorre en la noche, y duró un tema, o sea, la investigación de la la COFEPRIS, no recuerdo qué institución, la investigación para poder saber cuánto había cobrado de más estos grupos bancarios, duró más de 10 años. Sí. O sea, más de 10 años en investigación, lo retrasaron, se dan cuenta del fraude multimillonario que estaba haciendo el banco y le cobran el 1% solamente de multa, cuando los países fuera de México les cobraron una cantidad grandísima por este tema del fraude bancario. Voy a conseguir esa liga y se las voy a poner en el chat. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir, Rafa. Si puedes conseguirla, nos la compartes, estaría excelente para complementar estos temas. Claro, ¿Okay? Gracias. Bien. La otra parte sería el desarrollo sustentable. Aquí sí, pues como que estamos un poquito atrasados, ¿no? Aquí tengo esta definición de lo que es el desarrollo sustentable. De hecho, está tomada de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Son las siglas que están ahí. Y nos habla de esto, desde la definición. Ese es el resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo económico compatible con la conservación del medio ambiente. Desde aquí ya, la puerca torció el rabo. Y la equidad social. ¿Se acuerdan lo que veíamos se me hace que fue en la primera sesión de la desigualdad que hay en el país? En cuestión de la capacidad de consumo, la gran desigualdad. Un pequeño porcentaje son los que manejan todo y los demás pues están de medio hacia abajo. Y acá está la definición. Satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Fíjense. Algo interesante que quiero compartirles. Esas son 7 ventajas de un desarrollo sustentable. Y díganme, pues, cuáles tenemos. Por ejemplo, ahorro de agua. Sistemas para capturar agua en de la lluvia. Son ejemplos que me encontré ahí, ¿eh? Por ejemplo, muchachos, fíjense. Aquí en Guadalajara, ¿cuánto llueve cuando llueve en la zona conurbada de Guadalajara? Vamos a Plaza del Sol, zona Plaza del Sol, Chapalita, toda esa zona de ahí. No, muchísimo. O sea, es un río. Muchísima agua. Se inunda. Yo no soy ingeniero civil, pero les he preguntado a ingenieros civiles, oye, ¿por qué desde que se planeó eso? Porque sabían que ahí esa zona es una zona húmeda, que hay matos acuíferos y todo eso. ¿Por qué desde que planearon esa zona o después cuando vieron cómo se inundaba, por qué no hicieron algo, las instancias correspondientes para crear la captación del agua y aprovecharla? Porque toda esa agua se desperdicia. Y acá por la zona de la vocacional que tiene en su casa, también es igual. Yo decía, ¿por qué no buscar que toda esa agua se aproveche? No lo sé.
que sale muy caro y muchas situaciones por el estilo. Entonces, este es un ejemplo. El otro, el ahorro de la energía, pues los apagones. Ya mejor ni hablamos de eso, ¿no? Aquí nos da un ejemplo, diseño de una vivienda para obtener luz natural. Eso es cuestión de arquitectura, ¿no? También yo me he metido en muchas casas que se construyeron en el siglo pasado. De hecho, mi casa estaba así, se remodeló un poquito y había más oscuridad dentro que afuera en la noche. Y en el día no se diga también, igual. La conectividad urbana, esto va de la mano con lo que les comenté al principio, de los traslados de un lugar a otro, ¿sí? Imagínense 3 horas en promedio, no sé si ahorita alguno de ustedes está haciendo home office, ahora sí como dicen, encuentren las diferencias, o cuánto tardan en trasladarse de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo. ¿Alguien nos puede compartir cuánto tarda? Y que sienta que tarda mucho. Yo mínimo 40 minutos, de Tlaquepaque Centro a Zapopan Centro. Ah, pero ahorita con el tren también te ayuda, ¿no? ¿O no? Sí, la verdad es que no. ¿O te vas en tu carro? Sí, ¿no? Sí, me muevo en el auto regularmente, aunque desde que inició la pandemia estoy aquí en casa. Esa parte la estoy disfrutando mucho. Qué bueno. No, y estás ahorrando gasolina, el desgaste de tu carro, sí, etcétera, ¿no? El estrés por manejar. Sí, la verdad, sí. Pero créanme que ese tren sí ayuda muchísimo, ¿eh? Yo pues me he subido y todo para comprobar y olvídate, o sea, te ayuda, pero una barbaridad. Ay, hace un año, 1 hora 45 minutos de Tlaquepaque Centro hacia Lázaro, hacia Periférico y Guadalupe. 3 horas y 15 al día. Estás en el promedio, estás dentro del promedio, ¿verdad? Aunque hay otras ventajas, la tranquilidad, lugares libres de contaminación acústica, por eso muchos lugares que están alejados de la ciudad son muy codiciados para vivir allá. Cuidado de la salud, pues mejor ni hablamos, ¿verdad? Servicios de gimnasio, spas, áreas verdes en conjuntos habitacionales, la plusvalía de las construcciones, se mantiene su valor por la ubicación y por el material de construcción y el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que sí cumplen con las normas regulatorias, y aquí puse específicamente las normas oficiales mexicanas porque son las que deben de ser obligatorias. Las otras, las NOMS, pues esas no son obligatorias. No sé si han escuchado acerca de esto. Este es un plan de la ONU donde de acuerdo a estos 17 objetivos planea que de aquí al 2030 el planeta pues sea un mejor lugar para vivir, ¿sí? Ahí les voy a dejar el enlace. Es un trabajo, de hecho México ya tiene sus objetivos, aquí está, junto con el TEC de Monterrey para llegar a eso. Plantean qué quieren hacer, pero todavía no sé cómo le van a hacer, ¿sí? Porque aquí hay algunos elementos que, pues olvídense. Fin de la pobreza. Ustedes váyanle midiendo el agua a los camotes. Hambre cero, va de la mano de esto, ¿no? Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Yo creo que por ahí va, no sé. Pero no sé, igualdad a qué se refieren, porque lo que buscan no es realmente igualdad. Agua limpia y saneamiento. ¿Cómo están nuestros ríos y lagos, muchachos? Los que conozcan o vivan cerca. Energía asequible y no contaminante. Pues aquí mejor ni hablamos, porque ya ven con eso de la CFE. Luego al presidente no le gusta ver esos ventiladorzotes en la carretera, ¿verdad? Se ven muy feos, ¿eh? Entonces, eso no. Muchos emprendedores por ahí los callan, los silencian, por ahí de nuevas cosas que pueden sacar. Es que son intereses también, Luis. Yo me acuerdo que un tiempo la gente iba a empezar a poner muchos paneles solares y los de la CFE estaban viendo cómo hacerle para que fuera prohibido. O sea, espérame, pues, ¿cómo pues? ¿Ah? Sí, entonces, de acuerdo. Esos son aspectos que no ayudan mucho. Trabajo decente y crecimiento económico. Pues bueno, ahí imagínense. Industria, innovación, infraestructura. Podría ser reducción de las desigualdades. Pues va de la mano de esto de acá, del hambre y de la pobreza. Ciudades y comunidades sostenibles. Pues no tampoco. Consumo y productos responsables. En una sociedad consumista que tenemos. De hecho, México es de los países también más consumistas, ¿eh? Su cultura de consumo es, olvídense. Yo creo que estaremos casi detrás de los gringos, ¿no? Esos son los number one.
compran de todo y para todo, y luego seguimos nosotros. Acciones por el clima, ¿sabe? Vida submarina, no creo. Ecosistemas terrestres, justicias, paz, justicia e instituciones sólidas. Te están cambiando de nombre, las desaparecen, quitan unas, ponen otras, imagínense. Alianzas para lograr objetivos. Estos 17 objetivos están planteados para eso, para lo que viene acá en la siguiente lámina. Lo pueden ver, ¿eh? Lo buscan y ahí está. El plan de trabajo. Está trabajado con relación a lo que no quiere el presidente, al Producto Interno Bruto y al Índice de Desarrollo Humano. La agenda es para llegar a esos objetivos de aquí al 2030. Ya estamos en el 2021, muchachos. ¿Creen que en 9 años logremos todo eso que viene ahí? De acuerdo a su percepción, ¿eh? No sé los números, ahorita cómo vayamos. Yo quiero comentar algo. Actualmente la perspectiva hacia las empresas precisamente se toma con base a los 17 objetivos. Supuestamente todas las empresas nuevas tienen que anclarse a unos cuantos objetivos de acuerdo a su giro, a su rubro. Entonces todo tiene que estar planteado con base a ello. No se pretende que se cumplan todos los objetivos en todos los países, dado que no todos los países tienen todas las condiciones, ni económicas, ni poblacionales, ni geográficas, para que se den todos los objetivos. Se pretende que todas las empresas se alineen a esos objetivos. El año pasado terminé una certificación precisamente en autosustentabilidad de negocios y hablamos precisamente en esta área. Actualmente, las plataformas que actualmente represento cubren 9 de los 17 objetivos. Entonces, quiere decir que las empresas que estamos generando pues están enfocadas a apoyar o a contribuir con esta situación. Entonces, creo que también mucha de la responsabilidad depende de nosotros mismos. Claro. Estaba escuchando la clase y veo que pareciera que es una clase de críticas sobre lo que no me gusta, lo que no me gusta. Bueno, pero ¿yo qué hago? O sea, exactamente. yo estoy proponiendo, porque, o sea, me puedo pasar horas hablando de lo malo, pero yo ¿en qué contribuyo a eso mismo malo? Porque, por ejemplo, como psicólogo, tengo 15 años trabajando, nunca en 15 años he expedido un recibo de honorarios, porque nadie me lo ha pedido. Y entonces no es culpa mía, es culpa de la persona que no lo necesita tal vez. Pero yo cada que voy al psicólogo, cada que voy al médico, pido factura. ¿Por qué? Porque yo sí la necesito. ¿Por qué? Porque yo sí quiero grabar. Entonces creo que también tiene que ver con una responsabilidad que nos compete a todos, pues. Entonces a mí me llamaba la atención la primera vez que me di de alta, pues hace bastantes años, y de repente nunca, o sea, siempre tributé en cero, porque realmente no había, nadie me pedía factura. No había movimientos, exactamente. Nadie me pide una factura, pues, ¿cómo voy a...? O sea, también creo que la sociedad tiene esa costumbre de estar buscando servicios, buscando productos que no son grabables. El Oxxo me puede facturar cada mes. Puedo consumir en el Oxxo y subo mis tickets durante todo el mes. Antes de el Uber y todos esos, exactamente. Y pido mi factura de todo lo que consumí en el Oxxo. Soriana, todos los centros comerciales me pueden facturar. Lamentablemente no lo hago. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque por la circunstancia muy personal, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con eso, la forma en la cual yo contribuyo también para poder cambiar la situación. En el caso, por ahí en uno de los comentarios que hacíamos en el Classroom, yo por ahí mencionaba el caso de los conductores de Uber. Los taxistas no pagaban impuestos, pero todos los choferes que quisieron actualizarse y meterse en una plataforma ejecutiva están obligados a darse de alta en Hacienda y ahora sí empezar a facturar y hacer todo ese tipo de situación fiscal o contable, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. En el caso de nosotros, todos los beneficiarios que quieren ser parte del programa social y que quieren recibir el beneficio de estar promoviendo parte de de los convenios de colaboración con todos los negocios que tenemos, la única manera de que pueda generar ingresos es que se den de alta en Hacienda. Y tengo beneficiarios que dicen, no me interesa, pues entonces no es para ti. Esto no es tu negocio, esto no es tuyo. Pero tengo beneficiarios que sí lo hacen. Entonces,
fiscalmente yo no puedo tributar lo que hago desde una fundación, por eso fue necesario. No, en la fundación no. Y la empresa es la que se encarga entonces de hacer ese tipo de movimientos desde la parte fiscal. Pero creo yo que sí es importante que nos pongamos las pilas en cuanto a si realmente quiero emprender, pues ¿qué hago yo para estar emprendiendo? Y yo me responsabilizo de lo que hago. Y basta con esto, el consumo básico de todos los días. Si yo voy al Oxxo todos los días por mi café y mis productos de harina, pues entonces esas galletitas y mi café al mes los sumo y pido mi factura, sencillo. Y estoy contribuyendo y soy parte del bienestar. Y estoy apoyando para que entonces haya menos pobreza, estoy haciendo que haya una educación. Entonces, creo que tiene que ver con eso y esos objetivos me parece que son muy pocos años para poder cumplirlos, pero creo que la tarea es de todos. Y claro. Desde aquí, pues nos toca poner nuestro granito de arena. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo, lo que comentas. Y lo que les decía, es cuestión cultural. Ir abonando poco a poquito nosotros. No sé si tengas el dato, Hugo, de eso que dices de las empresas, que sí están alineadas y que están trabajando, de las que conoces tú del rubro ese que manejas, ¿qué porcentaje es del total que tú conoces? No lo tengo el dato, pero sí lo puedo conseguir porque, bueno, el año pasado que estuvimos haciendo esto, hicimos algunas investigaciones, lo rescato y se los comparto con mucho gusto. Claro, sí, sería interesante, digo, para saber que, ¿sabes qué? Pues el 10% ya está alineado y vamos a trabajar como tú dices. Yo no puse estas fechas, ahí ellos las pusieron del 2030, pues lo que se puede hacer de aquí al 2030 está bien, lo importante es ir avanzando. Otro 10% y luego para el otro año otro 5%, lo que se alcance a hacer, porque lamentablemente son muchas cosas en las que, pues sí, yo pienso que todas las que están ahí aplican para México, por ejemplo, que dices que muchos países no aplican, pero para México, pues sí deberían de aplicar, porque también somos un país muy rico en geografía y en todo eso. Entonces sí deberían de aplicar, pero sí sería importante, si nos traes el número, Hugo, te lo agradecería para complementar esto, ¿sale? Octavio, ¿querías hablar algo? Un poquito, a lo que decía Hugo, pero yo no sé si ya estamos sobre el tiempo. Digo, sí comparto lo que dice Hugo, que nunca hay que quedarse en la queja, siempre en la propuesta. Y a mí me pasa mucho, pues, y más cuando trabajo en el gobierno, se van y se quejan, pues sí, pero hay que hacer la propuesta. Por otro lado, es bien complicado decir, no, pues es que no pago impuestos porque no me piden la factura. El pagar impuestos es una responsabilidad individual. Sí, tú puedes, aunque te piden la factura, si te proponen no pagar impuestos, tú evades impuestos. Yo soy contador, yo sé cómo evadir impuestos. Muchos de mis clientes me piden facturas, pues, para matar el IVA o otras cosas. Pagar impuestos es, te pidan o no te pidan la factura. Tú tienes una responsabilidad social y si estás generando un ingreso, no tienes que esperar a que nadie te pide facturas para ir y declarar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, desafortunadamente, la gran mayoría de los mexicanos no tiene la personalidad jurídica para ser facturado. O sea, lo que comenta Hugo pues es que pides la factura aquí allá. La mayoría de los mexicanos con trabajos sabe su domicilio, menos va a saber su RFC como clave, y el uso del CFDI, y el XML, ¿no? Y todo lo que conlleva una facturación electrónica y la deducibilidad. No estamos adecuados para ser facturados los mexicanos. Por eso es que no te piden factura. De ahí mi comentario de que si grabas IVA y alimentos, en automático estás contribuyendo a la tributación. Sin querer queriendo, ¿verdad? Como decía el chavo. Exactamente, ahora sí, sin querer queriendo. Gracias. Sin querer queriendo. Digo, Sí. justamente iba más o menos a comentar lo mismo que Octavio. Es muy interesante lo que dice Hugo. Yo creo que cada quien lo tiene que hacer de su trinchera, ¿no? Hugo, hablabas sobre el tema de que hasta que no te diste de alta y tuviste una personalidad jurídica, empezaste a pedir tus facturas de deducibles. En el tema del Oxxo, y lo que dice Octavio, yo creo que el 80% de los mexicanos, o sea, no tiene ni siquiera esa razón de pedir razonamiento,
Porque, por ejemplo, ahora hasta para las ¿Para qué? pagas el colegio y ahora ya pides facturas porque lo puedes deducir. Ahorita la información que tenemos en vía internet y vía todo, pues te dice, oye, güey, pues pide tu devolución. Ay, ¿cómo le hago? O sea, profesionistas no saben ni cómo le hacen. Entonces, yo que estuve revisando ramos gasolineros y demás, recordemos también que tenemos la facturación para público en general, que en este caso lo tiene Oxxo, lo tiene las gasolinas, todas esas empresas que tienen obligación. O sea, al final de cuentas, si tú no le pides factura, ellos lo deben de llevar a una facturación de público en general. Lo mismo que tenían que ser psicólogos, médicos, todo. Oye, güey, pues me cayeron como le pasó a Octavio, le pagó 1,000 pesos, no le dio factura. La obligación de él es, oye, pues son 1,000 varos, lo tengo que facturar público en general porque este señor no me pidió factura. Desafortunadamente, la cultura del mexicano no es exactamente eso. ¿Y cuántos no te dicen, güey, pues págame, oye, ahorita es más fácil, traes tu aplicación en el celular, oye, te deposito. No, ni madres, págame en efectivo. ¿Por qué? Porque pues quieren estar todavía escondidos y no estar pagando impuestos. Pero definitivamente, hasta para los que tiran basura en la calle, empieza de ti. De ti empieza a no tirar la basura, ponerlo en su lugar, ahorrar agua, enseñar a tus hijos. Al fin de cuentas, tu vida es tu trinchera y tú tienes que impulsar. Muy bien, muchachos, pues se puso interesante esta sesión. Espero que haya sido así para los demás. Gracias por todas sus aportaciones, muy interesantes, con mucho que abonarle a la clase. Chequen la actividad que les dejé, la revisan, si tienen dudas me dicen, el material ahorita se los voy a subir para que también lo tengan ahí a la mano. Y en la sesión, en la actividad, vienen muchos enlaces de donde tomé toda esta información y más. Si quieren entrar y pueden entrar, entren porque también lo van a necesitar para hacer la tercera actividad. ¿Sale? De mi parte sería todo, muchachos, agradecerles su presencia, su participación, sus aportaciones. La próxima semana nos vemos para darle cierre a la parte teórica y ya les explico la evaluación que va a ser, algo sencillo, ya les había comentado, en un formulario de Google para hacer el cierre de la materia. ¿Sale? Los equipos. Una duda. Sí. Frente a la actividad, por ahí, maestro, comentas que es en equipo. Pero me he dado cuenta que algunas de las indicaciones están como ya especificadas como para otros grupos. También esta actividad sí es propiamente en equipo. Yo les puse que si la podían hacer de 3. Yo ya me chugué todos los enlaces, son por cierto 11 enlaces, uno viene repetido, son 10 enlaces. Y, pues uno de más. Sí, pero ya los vi, básicamente. Me emocioné. Ya puedo hacer un mapa conceptual, pero sí es necesario hacerlo en equipos de 3 para entonces organizarnos nosotros, o se puede hacer individual o... Yo les puse de 3 porque uno puede investigar la parte de la política fiscal, otro de la política monetaria y otro de desarrollo sustentable. Y ya juntan el material y hacen uno. Pero si cada quien quiere hacer el suyo, también por cuestión de practicidad, porque no tiene tiempo de conectarse con los demás, adelante, no hay ningún problema. Nada más me especifican ahí, mi actividad fue individual y ya. Okay. Para no estar buscando yo trabajos simultáneos. ¿Me explico? Qué bueno que lo comentaron ahorita, muchachos. No hay ningún problema por eso. El tema general se llama, maestro, políticas económicas. Políticas económicas, así es. De ahí parte todo. ¿Vamos? Ya está, pues, muchachos. Muchas gracias también por esa observación. Agradecerles su presencia y nos vemos aquí la próxima semana. Cuídense y que tengan muy buenas noches. Bye. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos, bye. Hasta luego.